Gracias por seguir en sintonía de NTI. Bienvenidos al espacio de entrevistas. Tal como lo anunciamos, hoy nos acompaña desde la capital de la República Eliseo Suero, asambleísta por la provincia de Sucumbíos e integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. Estimado asambleísta, bienvenido. Buenas noches, tomando en cuenta que la semana anterior se decidió levantar la vacancia legislativa y ya mañana se desarrollará la primera sesión del Pleno luego de este proceso electoral. ¿Es tal vez previsible que pueda haber una reorganización en el interior de las bancadas o qué visión tiene respecto a una nueva estructura que se podría dar a raíz de lo que vivimos en esta campaña electoral que duró un mes? Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, efectivamente, yo creo que el país exige un cambio de comportamiento de sus instituciones y de las funciones del Estado. La Asamblea Nacional está de alguna manera en deuda con los ecuatorianos al no haber procesado una serie de leyes que tienen que ver con la reactivación económica, que tienen que ver con la necesidad de impulsar una ley de comunicación o de medios que haga más transparente la relación del Ejecutivo y de los poderes del Estado con la prensa investigativa. Otro tema relacionado, por ejemplo, con la educación superior, la educación intercultural, las reformas al COIP. Es decir, existe una serie de temas que son gravitantes en este momento complejo por el que atraviesa el Ecuador. Y lamentablemente esta situación de bronca interna entre los miembros de Alianza País ha coartado esa posibilidad de que los ecuatorianos tengan funciones totalmente independientes y que actúen de manera totalmente, insisto, independientes para resolver los problemas en el campo de acción que nos corresponde. Usted puntualiza entonces que el accionar hasta ahora ha sido débil por parte de la Asamblea porque no ha aportado tal vez a los temas de importancia del país. Pero en esta línea, ¿qué los hace pensar que el panorama puede cambiar si la mayoría, en teoría, seguirá siendo del partido oficialista por un lado y por otro? ¿Cómo empezar a desmarcar esa cercanía entre la función legislativa y la función ejecutiva? ¿O perciben ustedes que se sigue manejando de esa manera con una cercanía o una relación muy directa? Ha habido una costumbre, una práctica que es la que ha puesto prácticamente a la corrupción en los niveles que se encuentra. La Asamblea se ha negado a ejercer los dos roles fundamentales que le corresponden, que son el de fiscalizar y el de legislar. En el campo de la fiscalización en los últimos 11 años prácticamente se ha permitido que los ministros de Estado, que aquellos que manejan los recursos sagrados de los ecuatorianos, hagan y deshagan. Es más, con la famosa declaratoria de utilidad pública, de emergencia, de la obra pública, se ha logrado que este concepto de corrupción se arraigue tanto que a los ecuatorianos empieza a molestar de manera profunda. ¿Qué nos hace pensar que hay que cambiar? Que los ecuatorianos exijan a sus instituciones que ese tiempo en el que Correa decidía por todos los ecuatorianos e influía directamente en las funciones del Estado, termine. Y para ello es importante que esta minoría congresil, que somos 63 de la oposición, podamos en su momento decirle a los ecuatorianos que hemos podido romper esa traba que la impone un partido que ha estado acostumbrado a hacer y a deshacer con el futuro de los ecuatorianos. Tal vez no por convicción, pero sí por necesidad se demostró que se podrían unificar criterios, al menos en la consulta popular, porque quienes eran oposición se terminaron aliando o respaldando una iniciativa oficialista por parte del presidente de la República. ¿Por qué es tan complejo entonces hacerlo en otro tipo de temáticas también importantes? Llevar al debate temas de la generación de empleos, temas relacionados a la dinamización de la economía. ¿Qué es lo que está faltando a la actualidad dentro de la función legislativa para cumplir ese deber y esa responsabilidad, la de legislar y fiscalizar? Mire, yo creo que no hay tal cosa. En el momento en el que se aplica la democracia directa y establece la posibilidad de que los ecuatorianos se pronuncien, creo que no debió haber ciudadano alguno, salvo el señor Correa, que estaba asustado por lo que de esto se le puede derivar,
que se oponga a que los ecuatorianos se pronuncien. Por eso coincidimos en esta necesidad de impulsar la consulta popular, que no es del señor Moreno, es el derecho que les asiste a los 16 millones de ecuatorianos, y por esa razón coincidimos. Como debemos coincidir en los otros aspectos en donde fundamentalmente es el gobierno de Alianza País, que ahora también está presidido por un miembro de Alianza País, me refiero a la función ejecutiva, que tienen que responder por los desafueros cometidos en estos últimos años, y por eso es bastante imposible que podamos conciliar posiciones, toda vez que lo que la oposición debe hacer en este momento es una lucha inclaudicable, caiga quien caiga, para demostrarle a los ecuatorianos que la Asamblea ha recuperado su rol y que definitivamente vamos a poner en evidencia todos estos hechos que nos han abochornado a todos los ecuatorianos y que han logrado pues la distracción de importantes recursos que hoy por hoy pues nos tienen endeudados en aproximadamente 70.000 millones de dólares. Han habido 300.000 millones de dólares que se han faenado, y se calcula que cálculos conservadores, diríamos, dicen de que tendríamos tendríamos una pérdida aproximada de unos 30.000 millones de dólares. Asambleísta Suero, partiendo de ese panorama y tomando en consideración que hay algunas prioridades en este momento para el país, ustedes tienen una agenda ya direccionada, definida por el partido oficialista, que se trata de la mayoría, pero desde su perspectiva, ¿hacia dónde deben encaminar el trabajo de la función legislativa? ¿Qué otras prioridades aparecen como para aportar a la resolución de problemas que afrontamos en el país? Lo he dicho, por ejemplo, el tema de la reactivación económica es importante. El Ecuador se está endeudando en un promedio de 1.000 millones de dólares por mes. No se ha entendido el mensaje de los ecuatorianos de entrar en una reducción del aparato del Estado de manera seria. También hay que impulsar el tema relacionado con la tipificación de los delitos, que de manera artificiosa lo hicieron en el tiempo del Correato para permitirse estas discrecionalidades que han acarreado las consecuencias que hoy vivimos. Es decir, el Código Integral Penal debe ser reformado, se tiene que hacer una ley de extinción de dominio, como la ha planteado el señor Fiscal General del Estado, y entonces, entre las cosas más importantes en este momento, diríamos que son estos temas. Más sin embargo, hay temas relacionados con la educación superior, por ejemplo, que hoy está dejando fuera a miles o cientos de miles de muchachos que podrían acceder en condiciones adecuadas a este beneficio constitucional, cuál es el de la educación superior, y que hoy por estas inventivas del gobierno del señor Correa se dejó fuera y no se ha permitido que muchos ecuatorianos accedan a este beneficio constitucional. Está por llegar ya los proyectos de ley por parte del presidente de la República, la Asamblea Nacional, tomando en cuenta lo que decidió el pueblo en las urnas el anterior 4 de febrero. En esta línea, ¿qué tan complejo será tramitarlos? ¿Considera que estas comisiones ocasionales que se buscan formar son el mecanismo idóneo como para darle un poco de agilidad? Carlos Luis, primero, a la consulta popular hay que entenderla como un referéndum y un plebiscito. Sí. En el caso del referéndum, las 5 preguntas no tienen absolutamente nada que hacerse en el marco de la legislatura. Esta llamada comisión para articular decisiones que ya las dio el pueblo, me parece a mí que es una tomadura de pelo. No debe existir ningún tipo de comisión, porque el texto a enmendarse es el que va directamente a la Carta Magna, en este caso, y a las leyes conexas. Lo que sí se debería hacer es en el tema de la pregunta 6 y la pregunta 7, que tiene que ver, ahí sí, con marcos legales inferiores, como el tema de la plusvalía, por ejemplo, en donde de manera equivocada el Ejecutivo, por ejemplo, ha manifestado su deseo de enviar un nuevo proyecto de ley para tratar de buscar otros mecanismos para evitar la especulación de la tierra. Regular la famosa especulación del suelo, entre otras cosas. Eso es ilegal, eso es irse por encima del mandato de los ecuatorianos. Los ecuatorianos dijeron, no ley de plusvalía, no una ley alternativa. Eso me parece que es un abuso que tiene que corregirse en este momento. Asambleísta Suero, muy gentil, gracias por sus criterios a esta hora de la noche.
A usted, muy amable y buenas noches a todos. Era desde la capital de la República, Eliseo Suero, asambleísta por la provincia de Sucumbíos e integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. Mañana regresan al Pleno, veremos cuáles son los lineamientos en este reentré y los temas que empiezan a tratar en el Pleno de la Asamblea Nacional. Recuerde que esta y otras entrevistas pueden revisarlas diariamente en nuestra página web www.oromartv.com. Hacemos una pausa y regresamos para desarrollar otro tipo de informaciones.